Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo soy Leo, mi padre Esteban. Estamos otra vez con ustedes para enseñar, para aprender, para alabar en el día de hoy, que es el sábado, el día que Dios santificó, el día que separó, y es un día especial para Él, que lo dedicó y lo separó para que nosotros podamos estudiar, aprender y enseñar la palabra de Dios. Hoy es el Shabbat y queremos saludarlos a ustedes con un saludo cordial, que este día sea una bendición para ustedes, que esta lección sea una bendición para ustedes, que podamos entender la palabra de Dios efectivamente, que nosotros podamos enseñar efectivamente la palabra de Dios. Y queremos saludarlos en decir que la paz del Shabbat esté con ustedes Amén. y que este día podamos honrar y glorificar el Santo de Israel y el Mesías, que es nuestro Redentor y Salvador, Yeshua. Antes de empezar, le quería recordar que es importante, si les gustan estos videos, si han entendido estos videos y ha sido una bendición para ustedes. En el YouTube pongan el dedito para arriba, el pulgar para arriba, porque YouTube lo reconoce como un buen video y ellos se encargan a repartir este mensaje. Nosotros no recibimos nada, simplemente queremos explicar las palabras de verdad, explicar las escrituras como son. Entonces, eso sería un beneficio para todos que escuchen este mensaje, que puede ser distribuido bien por el canal YouTube. Y también, si no has suscribido, suscríbete a este canal para que todos los mensajes que nosotros hacemos en el Shabbat lo reciban y puedan escucharlo durante la semana y también pasar este mensaje a gente que sería interesada en saber lo que dice la Biblia. Entonces, antes de empezar nuestro servicio, quiero darle la oportunidad a mi padre que diga algunas palabras y que pueda empezar con la dirección del Espíritu Santo, que los guíe, que le ayude, que nosotros seamos eficaz en nuestra explicación y que abren no solamente nosotros el conocimiento para explicar, pero todo lo que escuchan, que abre a través del Espíritu Santo la mente y el corazón para aceptar lo que dice la palabra. Amén. Queremos darle la bienvenida en este día, que es el Día del Señor, y con un deseo en nuestros corazones de que este mensaje pueda ser recibido con gozo en sus corazones, conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios y conocer lo que significa el verdadero camino que el Señor nos mostró, nos enseñó. Queremos que en este día las familias que puedan y desean escuchar sean con un corazón abierto, un corazón deseoso de escuchar la verdad y caminar en ella, porque el tiempo se agota. La venida del Señor cada día está más cerca y que debemos estar preparados. Siempre nos preparamos cada vez que vamos a hacer un viaje o vamos a ir a algún lado. Nos preparamos con tiempo, la valija, lo que sea. Así tiene que ser la vida espiritual. Estar preparados, porque no sabemos qué día es, pero sí sabemos
por lo que se está viendo alrededor del mundo, que esa venida de Yeshua está cada día más cerca y debemos estar con un corazón deseoso de estar frente a Él y que Él nos reciba porque hemos cumplido su voluntad. Para comenzar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el encargado, sea Él el que lleve la palabra, porque para eso Yeshua lo dejó, para que Él nos guiara, díjese su palabra, a toda verdad. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él se encargue de llevarles este mensaje a, a las familias que estén deseosas de escuchar la verdad. Los invito a que inclinemos nuestra cabeza y pidámosles al Espíritu Santo que haga su voluntad en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por la vida que tú nos das, por el deseo que hay en tu corazón de guiarnos en la verdad. Padre, gracias por los beneficios que hemos recibido durante esta semana, las provisiones que tú has dado, los consejos que hemos podido ver a través de los días que han pasado. Padre, te pedimos que tú, Señor, nos ayude en este día a llevar la verdad a muchas familias que tú, Señor, has dispuesto en tu corazón que escuchen este mensaje. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Yeshua. Gracias por tu Santo Espíritu, que Él nos está ayudando a andar en la verdad, andar en el verdadero camino para encontrar esa puerta angosta que el Señor tiene abierta para recibir a todos los que andamos en su voluntad. Padre, en tus manos encomendamos este mensaje para que sea de provecho, de beneficios y de salvación a muchas familias. Gracias, Padre, se lo pedimos todo en el poderoso y santo nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Antes de entrar en nuestro estudio, les quería hacer recordar los que son nuevitos y también los que no son tan nuevitos, que vas a escuchar algunas palabras que capaz que nunca has escuchado y queremos que sepan lo que estamos hablando y de quién estamos hablando, ¿no? Nosotros usamos el nombre hebreo que es Yeshua, que es interpretado como ustedes lo conocieron como Jesús. Yeshua es el nombre del hebreo. Y entonces vas a escuchar que nosotros vamos a usar ese nombre en vez del nombre que se inventó. ¿Por qué digo inventado? Porque si el nombre de él es Yeshua, eh, cuando lo traducimos correctamente es Josué, no es Jesús, es Josué, como el libro sexto de tu Biblia, que es el libro de José, Josué. En realidad es el libro de Yeshua. Yeshua quiere decir salvación. Si vamos a lo correcto, eso es lo que es el correcto. Nosotros no usamos el nombre Jesús, usamos el nombre Yeshua, el que el ángel Gabriel le dio a Miriam. Miriam lo conociste como María. Eso es uno. Número dos, vas a escuchar Ruach HaKodesh. Esa es una palabra que se describe el Espíritu Santo. Amén. Es el nombre de él en hebreo. Entonces vas a escuchar esas dos palabras. También vas a escuchar Adonai. Adonai quiere decir Señor, en hebreo también, para que todos sabemos lo que estamos hablando, para que no haya ninguna confusión quién estamos eh, hablando de quién. Entonces, diciendo eso,
Otra vez venimos con un nuevo tema. El tema de hoy lo has escuchado varias veces, pero vamos a explicar cómo llegar a ser separado. En otras palabras, has escuchado no solamente en el Nuevo Testamento, que en realidad es el renovado pacto. Vas a escuchar otras palabras que decimos el Brit Harashá, ese es el renovado pacto. Lo conociste como Nuevo Testamento. Vas a escuchar Torah, otra palabra que quiere decir enseñanzas e instrucciones, y esa palabra está dirigida a los primeros 5 libros de tu Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esos son las enseñanzas en su totalidad del Padre para nosotros. Vas a escuchar una otra palabra que le referimos nosotros como el Tanakh. El Tanakh quiere decir en hebreo leer, y eso está refiriendo al Viejo Testamento. Esas son las palabras correctas, porque palabras significan algo. Entonces, volviendo al tema, has escuchado que se ha dicho en el Tanakh y en el Brit Hadashah que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos acá, pero no estamos acá. Hoy vamos a tratar de explicar lo que quiere decir y cómo vivir en este mundo, pero al mismo tiempo ser separado de este mundo. Como vamos a ver la escritura, somos de este mundo, pero a la misma vez no somos de este mundo. Hay una separación, ¿no? Y hoy a través de las escrituras vamos a dar esa definición, cómo nosotros podemos estar en este mundo físicamente, pero al mismo tiempo no es o no tener en contacto o comunión a este mundo, ¿no? Y las dos cosas se pueden hacer a la misma vez, ¿no? Estar acá, pero no estar acá, ¿no? En otras palabras. Somos, el Señor dijo, no nosotros, Él lo dijo, que somos peregrinos en esta tierra, separados. Él dijo sus palabras reales. Él dijo, no soy de este mundo, no pertenezco a este mundo. Y si nosotros queremos ser seguidores de Él, imitarle a Él, tenemos que obedecerle para ser igual que Él. Estar acá, pero no somos de acá. Somos peregrinos. Y si somos peregrinos, quiere decir que algún día vamos a salir de este lugar, porque no es nuestra residencia permanente, es temporaria. Son unos años. ¿Y dónde vamos a estar en la eternidad? Porque hay una eternidad. Que muchos no crean o piensen diferente. Hay una eternidad, una buena y una mala. Todo depende de ti, no de Dios, porque Él te dejó un libro que te enseña cómo vivir acá para poder vivir en la eternidad en su presencia. Es un manual y por eso en la Biblia nunca vas a encontrar la palabra leer. Él dice escudriñad las escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que no te quedes con lo que te dicen, con lo que te están explicando, con lo que están enseñando. Tienes que venir a la palabra a través del Espíritu Santo para saber si lo que están diciendo es verdad o están equivocados. Está en ti. No podemos estar en la presencia del Señor y tener una excusa diciendo, me enseñaron esto, pero no es la verdad. Está en ti. No podemos culpar a nadie.
Él es muy claro. Él no acepta eh, excusas. Él no recibe excusas. Y tenemos en la Biblia muchas personas que el Señor usó y pusieron excusas, pero no les sirvió. El primero que puso excusa fue Moisés y no le sirvió. Tuvo que cumplir lo que Dios le mandó. ¿Y qué fue el resultado? Fue el libertador de una nación y fue el hombre más manso y grande en los ojos de Dios porque obedeció. No aceptó una excusa. No tendrás excusa delante de Él cuando estés ahí. Aprende, escudriña, estudia tú la palabra. Nosotros usamos la palabra de Dios para definir la palabra de Dios. Si hacemos eso, si todos hacen eso, todos tendríamos la misma pensamiento, el mismo interpretación, lo mismo, digamos, en unión con una misma entendimiento. Pero el problema es que la religión, denominaciones, no hacen eso. No usan la Biblia para interpretar la Biblia. Y entonces vienen los pensamientos, sus ideas. Y cada persona tiene sus pensamientos. Cada persona tiene sus ideas. Entonces todos son diferentes. Si todos somos diferentes, no hay unión. La palabra de Dios es simple. Usar la Biblia para definir la Biblia. Y si haces eso, va a ser todo el tiempo la misma mensaje. Y sería ahí un cuerpo, una mentalidad, un entendimiento, unión. Y eso es lo que hacemos nosotros. Te vas a dar cuenta que nosotros vamos en este estudio, todos los estudios que hacemos. Simplemente leemos y decimos, mira lo que dice esto. Y vamos a usar la interpretación de la Biblia para describir lo que está diciendo, para que no haya ninguna duda. No son nuestros pensamientos, no es nuestras ideas, es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el tema, como dije, es vivir en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo dijo Yeshua varias veces, sus hermanos lo dijo varias veces, ¿no? Entonces vamos a definir lo que quiere decir eso, para que nosotros podamos aplicar esa teología, bíblica teología, para que todos estemos en unión en cómo vivir en este mundo, pero al mismo tiempo ser separados. Separados de este mundo. Mire lo que dice primera carta de Juan. No el Evangelio de Juan, pero la primera carta de Juan. Mi papi va a leer primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Y su palabra dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí vamos a explicar lo que estás leyendo. Acá el hermano de Yoshua está dando dos, digamos, ejemplos, dos eh, temas, podemos decir. El mundo y la voluntad del Padre. ¿No? Es bien fácil. Y está marcado bien la diferencia, marcado bien los dos caminos que él dijo, que hay dos caminos, el de la obediencia y desobediencia. Acá está diciendo que las cosas del mundo que no te agarre, te traiga, que te lleve, porque si haces eso, leímos que no hay un futuro o no hay una eternidad, ¿no?
las cosas del mundo, hay un fin. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero nosotros, como dijo mi padre, tenemos una esperanza, un pensamiento y actuamos diferentes porque, como dijo mi padre, no estamos para vivir acá permanente. Somos ¿qué? Viajadores de este lugar, ¿no? Acá está diciendo Juan, el mundo no hay un futuro, pero ¿qué hay un futuro? El futuro es el que hace la voluntad del Padre. Y si haces la voluntad del Padre, hay eternidad, porque ahí dice, habitarás con el Padre para siempre. Entonces estamos estabilizando lo que quiere decir vivir acá, pero al mismo tiempo no somos de acá, ¿no? Si tú amas y estás relacionado con el mundo, acá lo dice clarito, que el mundo pasa, se acaba. ¿En qué has puesto tus deseos, tu mirada, tu obediencia? ¿A lo que el mundo te ofrece o lo que Dios te ofrece? El mundo, la que dice que el mundo pasa y no, y se termina. Quiere decir que si tú pones la mirada y el deseo de obedecer al mundo, te quedas, no tienes eternidad. Pero está diciendo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá es muy importante. Antes, lo que está leyendo mi padre, lo que él dice, el que hace la voluntad de Dios. En el versículo 17, si te estás dando cuenta, dice que el mundo pasará, como él dice, Ya. ¿no? Y todos los del deseo del mundo se terminará. Pero el que hace, no dice nada de fe, no dice el que tiene fe, no, 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 no. Dice específicamente el que hace. Es un trabajo, es un hacer. Es un hacer, es un trabajo. ¿Qué es ese hacer o ese trabajo para mantenerte en eternidad? Es la voluntad del Padre. Para que tengas vida eterna. ¿Qué quiere decir ahora voluntad del Padre? ¿Qué es el deseo de Adonai para tu vida? ¿Qué es el corazón de Dios para tu vida? ¿Qué dio el Padre para que vos vivas en sus caminos? ¿Qué dice la palabra cuando Él la dio en el monte Sinaí en Éxodo 19? Él dio la Torra. Él dio los mandamientos. Él dio el deseo de su corazón para ti. Ese es la voluntad del Padre. Entonces, cuando estamos leyendo este versículo que dice, el que durará para siempre o entrar a la eternidad, es el que hace acción la Torah, obediencia a los mandamientos. Ese es como nosotros lo separamos del mundo a las cosas del cielo, porque ahí es cuando entramos a esa eh, entendimiento. Estamos en este mundo, pero cuando hacemos la voluntad, que es la obediencia a la ley de Moisés, es otra palabra de la Torah, lo transformamos en simplemente espiritualmente en la voluntad del Padre, estando en esta tierra, pero somos de las cosas del cielo. Somos las cosas de la voluntad del Padre. Somos el deseo de Él. Y podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Obviamente, tenemos que hacer las cosas al mismo tiempo, porque estamos en este mundo. No lo podemos separar de acá. Por ahora, y entonces viviendo físicamente y haciendo espiritual cosas, lo separamos de este mundo. Este mundo ya no es el deseo de nosotros, pero las cosas de Él es nuestro deleite. Y lo transformamos en vivir acá, pero haciendo cosas del mundo, ¿no? De Dios. Perdón, del cielo, de Dios. Y ahí
lo transformamos en ser discípulos verdaderos de Él para enseñar a otros en cómo vivir en este mundo, pero al mismo tiempo ser separados, Amén. ¿no? Es claro. Yo les urjo a ustedes en sus casas, en su tiempo, leer la primera carta de Juan, los 5 capítulos. Son impactantes. Te estás dando cuenta que esto es en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y esto en el Nuevo Testamento, en esta carta de Juan, lo tienes que leer como una carta, porque es una carta. El contexto de lo que empezó a leer mi padre es la voluntad del Padre para nosotros, que es seguir en obediencia a la Torá, la ley de Moisés, ¿ok? Eso te lleva a eternidad. Entonces te lleva a salvación, porque te han explicado por 2000 años que la ley de Moisés no te da salvación o no te lleva a salvación. Pero acá te está diciendo que sí te lleva a salvación. Entonces mi pregunta es, ¿quién le vas a escuchar? ¿Lo que está escrito en este libro o lo que está pasando en los púlpitos en los domingos en la mañana? Lee también capítulo 19 de Salmos, que ahí te explica que la ley de Moisés, aparte que es perfecta, también revive el alma. Es una salvación, ¿no? Revivir es de muerte a vida. Eso es salvación, ¿sí o no? Entonces acá estamos entendiendo que vivir en este mundo también podemos ser separados. Cuando hacemos la voluntad del Padre en ser obediente a sus mandamientos, lo transformamos en espiritualidad, ¿no? Y eso es lo que es el deseo del Padre. Acá te está explicando entonces la voluntad del Padre, que es la Torah, obediencia a ella, ¿no? Ese es el contexto de esta carta. No, Entonces va a seguir leyendo ahora el próximo capítulo para tener un poco más de entendimiento de lo que estamos explicando es la verdad. ¿Ok? Usamos nosotros la Biblia para definir qué la Biblia. no. Tenemos el mismo libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, los versos 24 al 29, y dice así su palabra. Lo que habéis oído, fíjese bien lo que está diciendo, lo que habéis oído desde el principio, no está diciendo de lo último de la Biblia, no está diciendo, De las está cartas. hablando del principio, o sea, lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera, porque todos lo conocemos como los mandamientos de Moisés, que dio Moisés, pero Moisés los recibió de Dios, no es de Moisés, Moisés lo escribió. Entonces, él se está refiriendo a eso, lo que dice, lo que habéis oído del principio, que permanezca en vosotros. Eso es muy importante. Quería clarificar, cuando vos dices los mandamientos, no estamos hablando solamente 10 Ya, mandamientos, no, no, son 613 mandamientos. Eso es lo que dice Salmo 119. Eso queremos clarificar, ¿ok? Salmo 119 habla sobre estatutos, preceptos, mandamientos. Todo eso involucra a la Torah, que es la totalidad de los 5 libros de Moisés, ¿ok? ya, Para que sepamos. Seguir leyendo, pero lee eso de vuelta porque es ya, impactante. Lo que Juan quiere es que vos permanezcas, que te quedes, en otras palabras, en lo que has escuchado del principio de tu libro, que es la Biblia, ya. ¿no? Y quiero aclarar, voy a leer y voy a hacer un paréntesis. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Cómo puede permanecer en vosotros? Es muy fácil. Él dijo, te voy a dar un corazón de carne para que mi palabra esté grabada en tu corazón. Eso es estar permanente en ti. No hay otra forma. Y para hacerla, no se termina simplemente en que se escribe en tu corazón. Ahora hay que hacer. Ya, y está permaneciendo. Si la palabra de Dios permanece en ti, ya no eres tu decisión, es la decisión del que está en ti.
Y entonces vas a hacer lo que Él te dice con gozo, con alegría, con deseo de hacerlo. No de prepo, no diciendo "Oh, tengo que hacerlo". No, quiero hacerlo. Eso es la diferencia. No es que tengo que hacerlo, sino que quiero hacerlo. Y dice, para que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, fíjese lo que dice. Vosotros permaneceréis en el Hijo del Padre. ¿Quién es el Hijo del Padre? Si pregunta a cualquier persona que va a escuchar los mensajes, se va a decir una sola cosa, que Yeshua es el Hijo de Dios y punto. Pero no es solamente eso, es la palabra de Dios, te lo dice Juan, que es la palabra de Dios, se hizo carne para que habitara en nosotros. Quiere decir que, como leímos al principio, que esa palabra, que es Yeshua, está en tu corazón. Es la única forma que puede estar todos los días contigo hasta el fin. Y la palabra no estamos nosotros refiriendo a otras partes de tu Biblia. La palabra tienes que entender, aceptar y no dudar. La palabra de Dios, que es Yeshua, es la Torra. Amén. La Torra es la palabra de Dios. Lo tienes que aceptar porque es así, porque Él lo dijo. Cuando Él da los mandamientos a Moisés o habla con Él todo el tiempo, Adonai dice, esto es lo que yo digo, esto es mi voz, escucha mi voz, haz lo que yo te digo. Entonces la palabra de Dios es la Torra, lo tienes que aceptar, eso es así, ¿no? Entonces cuando Él dice que la palabra es Yoshua, la Torra se hizo carne en Yoshua. Él es la viviente, la respiración, el DNA de él, Yoshua, es la Torra, la palabra del Amén. Padre. Y esto es clave lo que vos leíste ahora, que si hacemos la voluntad del Padre, lo que leímos anterior, ¿ok? Y se queda en ti, ahora vas a permanecer en la palabra y en Yeshua como los dos son uno. Ya, acá dice, si permaneceréis en el Hijo y en el Padre, porque los dos son uno. Y es lo mismo. El Padre dio la palabra, el Hijo se hizo carne, la palabra. Y dice el Sí. verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os es escrito esto sobre lo que lo engañan, porque hay muchos engañadores. Lee esa parte de vuelta porque no Ya, salió tan bien. dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os es escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros y no tenéis necesidad, escuche bien lo que dice aquí, no tenéis necesidad de que nadie te enseñe. Vas todos los semanas a escuchar la palabra eh, equivocada y te están enseñando algo que no sirve. Y Él te dice que si permaneces en Él, tienes la Torá, que es Yeshua, que es el Padre en ti, no necesitas ir a escuchar una mentira. Él te llena de sabiduría, te llena de discernimiento en su palabra, te da vida eterna. Dice, pero, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie te enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces vemos acá el tema que leímos antes, que el capítulo 2 de primera carta de Juan, el versículo 15, vimos que el que hace la voluntad del Padre.
ese es el que tiene la vida eterna y en el mundo no hay eso. Hay una separación. Seguimos hablando sobre lo que está describiendo un poquito más Juan en qué es, en cómo seguir esta vida espiritual mientras estamos acá en esta vida física. Y es otra vez, está dando indicaciones, habitar con Él, creer en Él, y te dirige que vayas al principio, que vayas a la primera parte de tu Biblia. Ahí vas a encontrar cómo habitar en Él. Ahí vas a encontrar la voluntad del Padre. Ahí vas a encontrar cómo vivir espiritualmente mientras estamos en este mundo físicamente. Te está llevando al principio, ¿no? Mire lo que es el deseo de Juan, llevarte a la torre. Yeshua, llevarte a la torre. Los profetas, llevarte a la torre. Los discípulos, todos, llevarte a la torre. Y Si ese es, el Espíritu Santo te lleva a la Torah. si ese es el deseo de toda esta gente que estoy diciendo, ¿por qué? Es para que tú piensas y analizas. ¿Por qué lo que se enseña los domingos en la mañana no te llevan a la torre? El resto de lo que hemos explicado de la gente te llevan. ¿Y cómo no te llevan ellos? Es para que tú pienses. ¿Te están enseñando la verdad? Tienes que analizar porque lo que está acá en un balance es tu alma. No hay algo que tienes que, digamos, es un chiste. Es una cosa seria. ¿A dónde vas a estar vos en una eternidad? Si te explican equivocadamente o por cualquier motivo y estás yendo en esa ruta, la terminación no es buena. Por eso nosotros estamos acá tratando de explicar y dar vuelta, digamos, la torta, para explicarte lo que dice este libro y ahora vos tienes que hacer una decisión. Tenemos que pensar quién es Dios. Dios sabemos que creó el mundo, nos creó a nosotros y todo lo que en el mundo hay. Quiere decir que Él es el creador y Él es el que dirige todo. ¿Por qué están pasando las cosas que pasan? ¿Por qué el clima? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué todo eso? Si Él lo dirige, Él podría frenar todo eso. Él podría cambiar. Pero Él nos dijo muy claro cuando le dio las leyes a Moisés. Si no cumples mis mandamientos, te pasará lo mismo que le pasó a Egipto. Está dando una idea y te está diciendo qué tienes que hacer para vivir en libertad, vivir bien. ¿Por qué está el mundo así? Porque están escuchando la mentira y no la verdad y se han apartado de los mandamientos, los deseos de Dios. Y entonces está sucediendo lo que sucede. Le echamos la culpa al calentamiento global. No, esto sucede porque estamos el mundo caminando en un camino de destrucción. Y eso es lo que le pasó a Egipto. Tuvo destrucción. Y él fue claro en decir, si no tienes la Torah en tu corazón y no haces mi voluntad, te pasará lo que le pasó a Egipto y lo estamos viviendo. Y él dijo, cuando veas todo esto, que mi venida está cerca. Como dije al principio, cada día nos acercamos más a ese día. ¿Dónde estarás tú? Vamos a seguir con el mismo tema de estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y ya estamos dando
ejemplos en cómo separar eso. Estamos acá, pero cuando hacemos las cosas celestiales, la voluntad del Padre, lo transformamos afuera de este mundo, ¿no? Con el mismo tema, vamos a bajar ahora al capítulo 3 de primera carta de Juan. Capítulo 3 va a leer ahora el versículo 1 al 9 del versículo 3. Y mire lo que dice lo verdadero para que vayas más entrando en el mensaje y en la voluntad de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conocen a Él. Es lo que acabo de decir. Porque está el mundo así, porque no conocen a Dios, no hacen la voluntad de Dios, hacen lo que ellos quieren. El mundo hace lo que el mundo quiere y acepta lo que la gente quiere que acepte. Conociendo al Padre es haciendo la torre de Él. Haciendo la torre de Él, ya no somos hijos de este mundo, somos hijos de Él. Eso es la lógica de lo que estamos leyendo. Fácilmente para entender, Ya, ¿no? Y eso es vivir acá, pero ser hijos del cielo, ser hijos de Adonai. Ahí vivimos en este mundo, pero somos separados de este mundo. Es así la aplicación en cómo separarnos de este mundo, ¿no? Haciendo la voluntad que es obediencia a la ley de Moisés, la Torah. Y es bien fácil lo que estás leyendo, es si hacemos lo que él dice, somos hijos de él. Y la ya, lógica es, ya. si no hacemos lo que él dice, no somos hijos de No él. somos hijos Punto. del mundo. No, ya. Dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es bien importante, ¿ok? El contexto, volviendo al principio, que era encontrado en el capítulo 2, lo que leímos primero, la voluntad del Padre. Ese es el, digamos, el tema de esta carta. Y después leímos anterior que Juan te lleva al principio del libro Ya, para empezar a saber qué es la voluntad de Dios. Ya hemos explicado eso. ya. Ahora viene que somos hijos. Hay una, digamos, una, Una cadena. una cadena, ¿ah? De empezar a hacer la torre, lo encontramos a dónde está la torre al principio, ahora lo convertimos a hijos de él, pero esto es muy impactante, que dice, ¿ok? Cuando en el versículo 3 todos que hacen esta esperanza, esto es clave, es esta, lo que se está leyendo aquí, ¿no? No lo que se está enseñando los domingos en la mañana, porque los domingos en la mañana no te llevan a la torre a obediencia porque somos salvos, ¿no? Te llevan a otro lugar, yo no sé dónde está ese lugar, pero no te lo llevan acá a la iglesia, a la palabra. Esta esperanza dice Juan, esta esperanza te purifica y esta esperanza es la verdad, es puro. ¿Qué es esta esperanza? Es lo que estamos leyendo ahora, Ya, ¿no? Es la esperanza verdadera, no es, oh, yo creo o yo tengo fe, no, la verdadera esperanza es obediencia a lo que está diciendo Juan, la torre de Dios. Esta es la esperanza. No. volviendo atrás, para clarificar esto, en el verso 28 del capítulo 2 dice que si no haces la voluntad de Dios, si no tienes la Torah en su corazón, dice, los alejaremos avergonzados de él. Pero acá, en el verso 2 del capítulo 3, dice, porque hemos hecho la voluntad de Dios, seremos hijos de él y le veremos no avergonzado, sino le veremos Mira la diferencia. como de- Día y noche. ¿Se da cuenta? Es tan fácil hacer la voluntad de Dios y el beneficio es inmenso.
Cuando Él venga, ¿vas a correr avergonzado o te vas a arrodillar delante de Él para verlo como Él es? Antes que vos leas la próxima sección de ese pasaje que es impactante, los que van a las iglesias, pregúntale a tu líder, a tu pastor, que te dé la definición qué quiere decir pecado. Y después pregúntales a otras personas, a ver si todos te dan la misma respuesta. ¿Qué quiere decir pecado? Lo que va a leer ahora va a dar la definición de pecado, ¿no? Y si todos leemos esta sección, todos tendríamos la misma cosa, la misma interpretación, ¿no? Y tratar de evitar no ser pecado, porque tenemos la definición. Esto lo está puesto acá porque está en la explicación de Juan. La explicación de Juan es que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Vos te lleva al principio. Para ahí es la voluntad del Padre. Si haces eso del principio, te haces hijos de Él y no sos avergonzado, ¿no? Para que no tengas duda, Juan ahora pone la definición de pecado para que tú sepas, para no estar avergonzado, para no ser hijo de Dios, para no tener ninguna duda, para que estés bien centrado, para que no hagas esto. Si no haces lo que va a leer mi padre, ¿qué pasa? Hijos de él. ¿Qué pasa? Eternidad. ¿Qué pasa? Salvación. Habitar en él, ¿no? Todo esto está involucrado en esta carta para definir el proceso de llegar a la eternidad, el proceso de vivir en este mundo, pero somos apartados en este mundo. Y te da la definición de pecado, para que no haya duda en nadie y todos tengamos el mismo pensamiento para andar en el mismo plan, ¿no? Y eso crea unión. Lee para lo que sigue. El problema es que se ha enseñado por 2000 años que la Torá, o sea, los primeros 5 libros, no es para ti. Es un mensaje, digamos así, únicamente para los judíos, que no es para ti. O es parte de la historia. Ya, o es historia del mundo. Pero el problema está que del Nuevo Testamento, escrito por el hermano de Yeshua, Juan, se está diciendo una cosa diferente. Fíjese lo que dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado no es que ha matado o robado. Dice, infringe también la ley. ¿Qué es la ley? Ya lo hemos explicado otras veces, pero lo vuelvo a explicar por si hay alguien nuevo escuchando este mensaje. Dios nunca te va a dar ley, porque la ley estás obligado a cumplirla. Todos lo sabemos. Todos infringimos y violamos leyes, pero nunca deja de ser. Por más que la violemos o no la hagamos, la ley existe. Dios no te da ley, te da la Torá, que significa enseñanza e instrucciones. Mire la diferencia tan grande, porque Él no puede darte ley si después te da libre albedrío. Esto lo explico para si hay alguien nuevo, para que se dé cuenta. Cuando lee en su Biblia, lee la palabra ley, ley no existe, está mal traducido. Es Torah, la palabra de Dios. Dice, inflige en la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Por eso murió Yeshua. Ese es el pecado para Yeshua. Y Dios, La Yeshua desobediencia. murió al mundo porque el mundo no hace la Torá y siguen enseñándole que no la hagan. Entonces, en balde murió Yeshua para ti si tú no haces la ley o la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuál es? El pecado de no ser para que lo hagas. Eso.
y no hay pecado en él. Si haces la Torá, si haces la voluntad de él, si caminas en su voluntad, en sus caminos, no hay pecado en ti. Todo aquel que permanece en él no peca. Pues, ¿por qué? Porque tenés la Torá en tu corazón y no te va a dejar pecar. No, a todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Que no hagas la voluntad de Dios, que no le hagas caso. Eso es lo que hizo y dijo en el Edén. Dios le dio un mensaje, unas palabras a Adán y Eva, y vino a él y le dijo que no lo haga. Y eso lo sigue haciendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, acá te define lo que quiere decir pecado. Es en contra de la ley. Con ese pensamiento, leamos de vuelta y yo voy a poner la palabra Torah en vez de, perdón, en contra de la Torah en vez de leer pecado. Mira lo que cómo se siente entonces, así, mira, porque ya sabemos lo que quiere decir pecado, es en contra de la ley. Dice, todos los que practican en contra de la ley, en contra de la Torah, ¿ok? Porque pecado es en contra de la Torah, y eso es porque Yoshua vino para sacarte en la desobediencia de la Torah, y en él, en Yoshua, no está en contra de la Torah, es lo que estoy diciendo. Estoy traduciendo el pecado en usando la Torah. Miren lo que están pasando. Y esto no es diferente de lo que dijo Yoshua con Pilato. Porque cuando Pilato le dice, ¿para qué viniste vos? Yoshua le dije, yo nací para dar testimonio a la verdad. Y Proverbios te dice que la verdad es la Torah. Entonces él está diciéndole a Pilato, yo vine para enseñar, a explicar, a dar testimonio de la Torah, ¿no? So, volvamos a este tema. Por eso él vino. Eso es lo que él dice acá. El que habita, esto es importante, en él no va en contra de la Torah. ¿Estás entendiendo? No, dice, el que está en contra de la Torah no lo conoce. En los evangelios, Yoshua da un ejemplo de gente que aparentemente lo conocen, porque dicen, y está hablando de la eternidad antes, en el tiempo de juicio. Yoshua está ahí y esta gente está viniendo a él diciendo, yo hice esto en tu nombre, yo fui allá en tu nombre. Y Yoshua dije, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque sos trabajador de inequidad. Inequidad quiere decir pecado, en contra de la Torah. Ya, So, para conocerlo, quién es él, y él para conocerte a ti, tienes que ser obediente a la Torah. Y eso es lo que está diciendo Juan. y tienes Si que tener vos, la Torah en tu corazón. si vos no, dice, tienes la Torah, no lo conoces. Dice, ¿ok? Sigues diciendo acá, el que practica, en otras palabras, el que es desobediente a la Torah, es del diablo. Oh, ¿qué problema tiene el cristianismo que explica a no ser obediente a la ley de Moisés? No lo digo, lo estamos leyendo. El que practica en contra o enseña en contra de la Torah Es el diablo. es hijo del diablo, porque el diablo está en contra de la palabra de Dios, que es la Torah. ¿Ok? Y dice más, por eso Dios vino a esta tierra,
para destruir ese mensaje del diablo que no tienes que ser obediente a la Torra. Él vino para explicarte lo opuesto del diablo que te ha enseñado, Ya, ¿no? Y él dice, si vos ahora sos hijo del Padre, nunca vas a ir en contra de la Torra, porque la semilla de Dios es la Torra. ya, Y este mensaje no es diferente de la parábola de Yoshua que él habló sobre el que daba la semilla. La semilla era la palabra de Dios, la Torah. Algunos cayeron en buenas cosas, otros cayeron en malos caminos, otros el sol se lo consumió. Es la misma enseñanza de Juan lo que está diciendo acá, porque esa es la semilla del Padre, es obediencia a la Torah. Y el que él nunca, dice, puede ir en contra de la Torra. Y ese es el verdadero persona que ha renacido de nuevo. ya. Ese es el verdadero persona que ha renacido de nuevo. Es vivir en esta tierra, pero no somos en esta tierra porque estamos haciendo las cosas que no son de esta tierra. Y eso es la Torre de Dios que es santa, que es pura, que es perfecta, que es el aliento del Padre. Y es el camino a la verdad. Eso es vivir aquí y no ser de aquí. ¿No? Mire lo que dice Jacob. Jacob lo conociste vos como Santiago. Ese es el verdadero nombre de él. Capítulo 4, versículo Cuatro. 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Si quieres ser amigo de Dios, hacer la voluntad de Él. Si no quieres ser la voluntad de Él, te transformas y vos ni te das cuenta que sos el enemigo de Él. Y vos crees que es el amigo de Él. Eso es la separación. ¿Sí? Sigamos el Evangelio ahora de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 6 al 19. 6 al 19. El Evangelio de Juan, capítulo 17, del 6 al 19. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado su palabra. Acá vemos ¿Qué que, palabra? ya, ¿Qué palabra? La palabra que Dios le dio a Moisés. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. y acá explica que estos hombres eran del mundo, Ya. ¿no? Pero ahora ellos han guardado mi palabra Y ya en- no son de este mundo. y ya no son de este mundo. ¿Se dan cuenta cuál es la forma de vivir acá y no ser de aquí? Ser peregrino acá y ser residente permanente del cielo. Ese es el pasaporte que te dio para entrar en su presencia. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cómo puedes decir que Yeshua vino y hizo un nuevo testamento, que borró lo viejo y hizo todo nuevo? ¿Cómo puede ser? Si es la palabra, es Él, ¿cómo va a predicar en contra de Él? Es imposible. ¿Cómo puedes eh, enseñar y que la gente acepte semejante mentira? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti
y han creído que tú me enviaste. Para ahí, porque esto es importante. ¿Por qué los discípulos creyeron en el Mesías, que es Yeshua, que viene del Padre? Es fácil, es fácil. ¿Por qué creyeron? Porque Deuteronomio capítulo 13 explica el falso profeta. El falso profeta, ¿qué importa que lleve milagros? ¿Qué importa si hace todo tipo de milagros? ¿Qué importa? Si esta persona no te lleva a la Torra, es considerado un falso profeta bíblicamente. Ya, Entonces, como Yoshua los llevó a la Torra, ¿ok? Ellos ahora creen en él porque él los llevó a la Torra, enseñó a ser obediente a la palabra de Dios. ¿Me entendés? Entonces vemos, por eso ellos le creyeron a Yoshua, porque él vino a enseñarle la Torah. Seguí leyendo. El 9, versículo 9. yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mire la oración de Dios, de Yeshua. No ruego por el mundo. No es que no los quiera, pero es que el mundo no hace la voluntad de él. Entonces no puede orar a Dios por alguien que no cree en él. Y eso es lo que pasa hoy en día. Se llenan las iglesias, oran, pero esa oración no es escuchada porque son del mundo. Dice, sino por lo que me diste, porque tú y yo son. Cuando tú estás en el camino verdadero, tu oración es escuchada. Es mucho para leer hasta el 19. No he leído nada todavía hasta el 19. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció porque no son, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Acá vemos que no hay que confundir, porque somos las cosas del cielo, no quiere decir que no tenemos que hacer nada acá. Así como Yeshua los mandó a los discípulos al mundo para enseñarles las cosas al mundo de las cosas del cielo. Esa es la enseñanza. Es estar acá, pero enseñar las cosas espirituales, para que haga una separación, para que haga una espiritualidad en este mundo. ¿Entendés? Si traemos las cosas del cielo para abajo, este mundo pueda experimentar la gloria, la perfección y la santidad de lo que está en el cielo a este mundo. Trae lo que está en el cielo para acá. Estamos en el mundo para enseñar las cosas del cielo, ¿no?
Eso es vivir acá, pero ser separado de acá, ¿no? Y acá está describiendo todo esto en Yoshua en su oración al Padre, ¿no? Y todo es estar en este mundo, pero tener la mentalidad y el entendimiento y para la aprender de lo que viene del cielo y aplicarlo a esta gente que vive en este mundo, para que ellos se transforman. Vivo también acá, pero también soy separado. Mi casa es en el cielo, las cosas que vienen de allá, ¿no? Te han enseñado por 2000 años que creas en Él y nada más. Pero si ustedes han escuchado todo lo que he leído acá, Él nunca dice acá en esta oración, dice que el que cree en mí será salvo. Está diciendo, le he dado mi palabra al mundo y lo han rechazado. Al rechazar la palabra de Dios, que esa palabra se hizo carne en Yeshua, están rechazando todo. No le queda nada. El único que le queda a ustedes es el diablo. Así de simple. Y así es la verdad. Tú rechazas la palabra, rechazas todo. Rechazas hasta el cielo. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Seguirás escuchando mentiras? ¿O escudriñarás, como Dios te manda, la palabra? Y dice que si tú tienes la Torá en tu corazón, como es el deseo de Él, tú no vas a necesitar que nadie te enseñe, porque tienes el poder, la sabiduría, todo de Él en ti. Es así de fácil. No necesitas ir a un seminario que te enseñen mentiras para que vengas a aplicar mentiras y que creas tú y los que están sentados que se van a salvar. La palabra que hemos leído dice se van a cuando Él venga, van a salir corriendo avergonzados. ¿Dónde estarás tú? ¿Corriendo para atrás o para adelante? Si corres para adelante es porque le amas y quieres verlo como tal es Él. Espero que en nuestra lección hoy podían entender en cómo vivir espiritualmente en un mundo carnal, en otras palabras. Espero que podríamos dar un poquito de entendimiento en lo que quería enseñar Yeshua cuando él estuvo acá en la tierra y los discípulos. Lo que específicamente nosotros escogimos textos bíblicos que se encuentran en el Brit Hadashah, lo conociste como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no te enseñan estas cosas. Y la cosa es que eh, en la teología del cristianismo eh, no enseñan que la ley salva, que la ley revive, que la ley es la palabra de Dios. No explican estas cosas. Escogimos textos bíblicos del Nuevo Testamento para que se den cuenta que la ley de Moisés, que es la Torá, sí está en el renovado pacto, el Nuevo Testamento, y es esencial para tu salvación, ¿no? Es ser salvo, quiere decir estar en pacto. Eso es lo que quiere decir salvo. Salvación es estar en pacto. ¿Y qué es el pacto? El pacto es la Torá. Si vos quieres ser salvo, tenés que tener, como dice mi padre, el deseo de ser obediente a la Torá, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes quién es el Mesías, ¿no? Está todo involucrado en unión. Entonces esperamos que nuestra enseñanza en el día de hoy ponga un poco de luz, entendimiento y sabiduría en sus corazones y en sus mentes, de ser obediente a la ley de Moisés, que es la Torá. Y recuerdo, les quiero recordar, Moisés lo dijo y Juan, el hermano de Yeshua, lo dijo. No es difícil. No es difícil, no son gravosos, no son un bulto, no están tan lejos, pero están en tu corazón.
para hacerlo. Y los 613 mandamientos no son todos para ti. No seas ridículo. No. Hay mandamientos para gente que tiene trabajo, digamos, Ah, negocios. Hay, los hijos, los hay para padres, hijos, hay para padres. los Son, abuelos, si vos no todas sos esas cosas. padre, no te preocupes. Si vos no sos una mujer, no hay todos, no son para ti. Si vos no sos hombre, no son todos para los hombres. Hay separaciones, hay este, niveles de instrucciones para diferentes tipos de gente, ¿no? Hay para el que ha eh, eh, robado, ¿no? El que roba, la Torah dice que tienes que devolverlo con 5% más como interés. Bueno, si vos no has robado y no sos un ladrón, esa no te pertenece a ti, ¿ok? So, la Torah es para mejorarte la relación de ti para el Padre, es para conocerte a Él. Y no son los 613 para ti, ¿ok? Pero sí trata de meditar y escudriñar que pertenecen para ti. Y hacer esas, ¿no? Y haciendo eso espiritual, que la Torah es espiritual, tú te conviertes en espiritual y vivir en esta tierra te conviertes, no soy residente de esta tierra, pero soy residente de la presencia de Dios, que es el cielo. Entonces, espero que pudimos dar un poquito de luz en qué quiere decir vivir en este mundo, pero no ser de este mundo, ¿no? Amén. Y le queremos hacer de recordar, le pongan sus deditos arriba en la computadora y suscríbete en este canal para recibir estos mensajes de verdad. Usamos nosotros la Biblia para definir la Biblia. Eso es, digamos, el meta de nosotros, porque lástimamente no se usa ese método para explicar la Biblia. Usan sus pensamientos y sus ideas, lo que quiere decir y lo que posiblemente quiere decir. No, no, no. Cada predicador predica el mismo pasaje, pero con diferentes ideas. Ya. Entonces, hay una confusión. Para terminar, tiene que analizar con la palabra quién es Yeshua, por qué murió Yeshua y qué es la Torah. Cuando tú analizas estas tres cosas, te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a aprender muchas cosas y no vas a necesitar que nadie te enseñe. Que Dios los bendiga, que pasen un precioso Shabbat Shalom en Shabbat este día. Shalom y que tengan una buena semana en la dirección de Dios. Que sean la luz del mundo. Los veremos el próximo Shabbat. Amén.